Estamos con Miguel Kigel de Convius, la consultora, y yo les contaba que Miguel fue una de las personas consultadas exactamente por el equipo económico. Esto fue en febrero, Miguel. Principio de febrero. Bueno, hay una frase ahí que releva algún diario y dice que Macri, después de la reunión, dijo: Miguel nos mató, pero en gran parte tiene razón. No me acuerdo esa frase. ¿No? No lo dijo delante suyo. Habrá sido porque dije que Boca había perdido. Desde febrero a ahora, ¿cómo usted está viendo la evolución del rumbo económico? A ver, yo creo que ha sido bastante más complejo de lo que se esperaba. Por un lado, la reactivación viene relativamente en línea con lo que se anticipaba. O sea, pareciera que en el primer trimestre la economía tocó fondo y por lo menos hasta febrero había indicaciones de que se estaba recuperando. Lo que está más complejo es la inflación, digamos, donde hubo bastantes sorpresas y todas negativas, digamos, porque si bien uno podía decir que por ahí no bajaba tanto la inflación después de los números que tuvimos en el año pasado, que llegó al 6% en octubre, la expectativa era que ya para esta época íbamos a tener números más cerca de 2, 2,5, por ahí 3. Pero la verdad que el número que estamos esperando para mañana, que está entre 4 y 4,5, es un número, digamos, que es una sorpresa para todos, creo que para el mismo gobierno y para el fondo también, que realmente se están preguntando qué es lo que está pasando, ¿no? Bien, ahora los escucho atentamente. No, pregunta, ¿por qué no baja la inflación? Es una muy buena pregunta realmente. Yo creo que ha habido algunos factores que uno puede explicar o decir, bueno, que subió un poco los alimentos más, sobre todo la carne, la leche. Uno puede apuntar también a las tarifas de los servicios públicos que se concentraron en febrero y marzo, pero realmente es un tema que yo creo que por alguna razón se ha escapado un poco de las manos. En algún momento tiene que haber una corrección porque hay una política monetaria muy estricta con tasas de interés muy altas. El tipo de cambio en estos días se ha estabilizado, lo cual es buena noticia. Pero no hay duda de que cuando uno mira el año, uno esperaba ya para ahora estar en tasas de inflaciones más bajas. Y estas medidas que se avisoran, que se van a anunciar el miércoles, ¿efectivamente pueden tener algún efecto sobre la economía o son más políticas y el efecto que se busca es un efecto político de cara a las señales de alarma que se encendieron en el tablero del gobierno? Lo que pasa es que el gobierno, digamos, utilizó un plan ortodoxo, digamos, muy monetarista, de fijar la cantidad de dinero, que es algo que muy pocos países del mundo lo están usando. Fue un plan realmente bastante osado, digamos, y la verdad que funcionó muy bien para estabilizar el tipo de cambio, con algunas fluctuaciones, pero básicamente el tipo de cambio, si uno mira de octubre a hoy, el tipo de cambio en octubre, principio de octubre, estaba, cuando se lanza el plan estaba en 41 y hoy está en 42. O sea que el plan, en algún sentido, a pesar de que uno se queja de la volatilidad y está preocupado porque el dólar sube un día, la verdad es que el tipo de cambio más o menos ha funcionado. Lo que no, donde vemos más problemas es en la inflación. Entonces, a ver, yo creo que tiene sentido pensar en otras herramientas, en una situación donde uno ve que toma una medicina y no da resultados, bueno, por ahí hay que llamar a un homeópata, digamos, ¿no es cierto?, para ver si algo puede funcionar. De cualquier forma, yo creo que estos controles de precios que se están hablando son muy acotados, digamos, no creo que alcance como para frenar, digamos, el espiral de precios y salarios que estamos viendo. Creo que tiene más un impacto sobre el bolsillo de alguna gente que sobre la inflación en general, digamos, ¿no? Yo creo que para atacar la inflación hubiera hecho falta por ahí un acuerdo mucho más generalizado, pero creo que en un momento como el actual, digamos, donde estamos en plena campaña electoral, es mucho más difícil, ¿no? Para trabajar, Miguel, sobre las expectativas de inflación, ¿cuán importante va a ser, obviamente, la cotización del precio del dólar, ¿no?, de acá para adelante, que es un precio que no es un precio más de la economía, es un precio muy importante, ¿no? Permítame el pequeño chiste, porque ya escuchaba a Willy Cohen que hacía en la radio, el chiste decía, bueno, el primer precio cuidado es el dólar, claro. Y hoy se largó y funcionó, digamos. ¿Puede funcionar esto o no? Bueno, primero creo que el dólar sigue flotando, no es un precio cuidado, porque los otros hay un acuerdo de acá hasta diciembre, digamos. El dólar estaba subiendo, cuando estaba en 43, 44 todos nos ponemos nerviosos, baja 2 pesitos, ya parece que terminó. Y la verdad es que estamos con un tipo de cambio flotante, estamos en un momento muy positivo para el tipo de cambio, fundamentalmente porque están entrando los dólares de la soja, y aparte Hacienda empezó a vender hoy 60 millones de dólares por día, que va a ir vendiendo continuamente hasta diciembre. O sea, los dólares de Hacienda van a seguir estando
no es poca cosa, son en total 9.600 millones de dólares, bastante dinero. Los va a ir vendiendo de a poco, o sea que eso va a seguir hasta fin de año. La soja, que pone un poquito más en este momento, unos 120 millones de dólares por día, esa oferta, digamos, que para un mercado chico como es el mercado argentino es mucha, tiene el pico de oferta abril, mayo, en junio sigue, decae un poquito y ya para julio empieza a mermar, ¿no? Y ahí vamos a saber, esto charlábamos antes, digamos, cuáles son las palancas que están funcionando. Porque ahora el tipo que está domado un poquito, ¿no? Debo decir, ¿qué es lo que lo tiene domado? La subasta de 60 millones, la liquidación de soja, A más B. ¿Qué pasa cuando la liquidación de soja baje? ¿Los 60 millones van a servir igual o apenas eso empiece a descender debería subir el dólar? ¿Quién sabe eso? Si tuviera la bola de cristal te lo contestaba, ¿viste? Pero a pesar de eso yo creo, digamos, de que el problema de junio tenemos el 22 de junio. Tenemos después la definición. El 11 de agosto. Los candidatos. Junio candidatos. 11 de agosto primarias. Y en ese periodo, digamos, si las encuestas dan mal, si la gente se pone nerviosa, la gente va a empezar a dolarizar sus portafolios. Ahora, y ahí hay que ver la capacidad del gobierno por ahí de reaccionar con más dólares. Los dólares alcanzan. O sea, lo importante acá es que tenemos una situación donde el Banco Central o la Hacienda tienen suficientes dólares para satisfacer la demanda. La pregunta es si van a estar en el momento adecuado. Y está bien, justamente eso iba. Está bien que sea 60 dólares por día, porque el gobierno lo vende como previsible y algo positivo, que justamente sea previsible la oferta. Ahora, vos quizás estás vendiendo dólares cuando no los necesitas. Esto pasa ahora, pero en el tercer trimestre los vas a necesitar más. Quizás necesitarías tener no 60 por día, 120 por día. ¿No debería tener más flexibilidad ahora el gobierno de vender los dólares? Yo creo que sí, que sería bueno. El otro día en un seminario hice una analogía, digamos, justamente no quería hoy porque era un incendio importante, ¿viste? Pero bueno. Justo era un incendio, pero bueno, hay que hacerlo igual. O sea, es posible, yo creo que es mejor utilizarlos cuando hacen falta, ¿ok? Pero si uno tuviera, por ejemplo, si hubiera un incendio y uno dice, bueno, para apagar ese incendio necesito 10.000 litros de agua, una cosa es tirar todos los litros de una y apagar el incendio rápido, y otra cosa es tirando de a 100 litros por hora. Si tiro por 100 litros por hora no me sirve. Entonces yo creo que hay algo de eso. Yo soy muy optimista de que el gobierno tiene muy buen diálogo con el fondo, y el fondo respeta mucho al equipo económico, con lo cual yo creo que se va a poder tener cierta flexibilidad si hace falta. Y algo que dijiste, Miguel, también en estos días, y que tiene que ver con el futuro posterior, digamos, lo que pueda pasar con un nuevo gobierno, si es Macri o si es otro candidato, la necesidad de reestructurar el acuerdo con el fondo a la hora de pensar en 2020 y cuánto se tiene que pagar, ¿no? Bueno, no me gusta la palabra reestructurar, no es la palabra que más me gusta, pero digamos, yo creo que, el acuerdo con el fondo tiene un tema y es, en el año 2022 vencen 20.000 millones de dólares, en el año 2023 vencen otros 20.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares para la Argentina hoy es muchísimo. O sea, yo creo que eso, hoy en día la Argentina no está en condiciones de pagarlo porque tendría que ir al mercado y emitir bonos por 40.000 millones de dólares, lo cual es impensable, por lo menos visto desde hoy. A lo mejor hay un milagro, pero yo dudo. ¿Okay? Mejor no prepararse para los milagros y prepararse para las tormentas, digamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahí debería ser relativamente sencillo, digamos. Si Argentina realmente continúa, digamos, mejorando, consolidando los equilibrios fiscal, monetario, etcétera, yo creo que Argentina va a poder transformar ese préstamo actual, que es un préstamo que vence en corto plazo, 2022 y 2023, a otra facilidad que se llama facilidad extendida, y ese tipo de facilidad tiene un plazo de pago entre 7 y 10 años. Entonces, yo creo que es posible. No hay que olvidarse una cosa. El fondo abrió una oficina en la Argentina. Va a quedarse muchos años esa oficina, me parece. Pero si viene otro gobierno, otro signo, ¿se queda igual y con la misma potencia esa oficina? ¿O es una oficina que un día no tiene luz? ¿Qué pasa con la oficina? ¿Con lo simbólico que es? A ver, yo creo que cualquier gobierno va a tener que tener un diálogo con la Argentina. Y el fondo, al tener tanta plata metida en el país, va a tener que tener una oficina
quiera hablar el gobierno con el fondo o no, porque va a tener que monitorear la plata. No se olviden, Argentina hoy, digamos, en el mundo actual, si esto sigue más o menos como está, va a ser el principal deudor del fondo. Vamos a tener algo así como el 60% de los préstamos del fondo van a ser con nosotros. O sea, el fondo va a tener también, o sea, si nosotros tenemos un problema, el fondo socios. Va a tener un problema. Estamos atados al palo mayor del mismo barco. Sí, yo te diría que sí. Exactamente, estamos así. En la vereda de enfrente de lo que piensa el gobierno está el kirchnerismo y publicó hace poco Axel Kicillof un libro donde él lo entrevistan varios periodistas. Vamos a resumir, como en algunas ideas, la propuesta. No hay un detalle de cómo sería, pero para pelotear, ¿qué te parece a vos esto, suponete? Recomponer salarios para fomentar el consumo interno. ¿Se puede hacer? A ver, yo creo que el ajuste en los salarios fue en gran medida resultado de la suba de las tarifas. O sea, lo que pasó es que el salario, hoy el poder adquisitivo de cualquier argentino, o sea, por ahí es el mismo medido contra un índice frío que se llama índice de precios. Lo que pasa es que ese índice de precios implica que estamos pagando más en luz, gas, agua, ABL, y menos en entretenimiento y otras cosas. O sea, creo que cambió la canasta de consumo, que es lo que le pega tanto a los supermercados y a las cadenas de consumo. Eso creo que está para quedarse, pero en la medida que la economía recupere, como ese ajuste en precios ya está hecho prácticamente, yo creo que va a haber una recomposición. El próximo ciclo de crecimiento va a haber una recomposición de los salarios y va a ser posible hacerlo. Pero ese próximo ciclo de crecimiento es al gobierno que venga o le puede tocar a este mismo gobierno en 2 meses. Porque el tema, si no, siempre jugamos a la vez. Que Macri no sea el Remes Lenikov de otro gobierno peronista. El fantasma, por más que hay una deuda, no estoy diciendo 1 a 1 linealmente la comparación, ¿se entiende? ¿Vos pensás que puede estar haciéndole el trabajo sucio, como se dice, este gobierno, de un poco acomodar tarifas, acomodar el precio del dólar, digamos, como todo lo antipático, y después viene el peronismo y dice, gracias, ahora me subo yo al auto? ¿Puede pasar eso? A ver, yo creo que el trabajo sucio se hizo el año pasado. Y no lo hizo tanto el gobierno, lo hizo el mercado. O sea, Argentina ajustó el tipo de cambio, redujo el déficit fiscal y subió la tasa de interés para bajar la inflación, sin mucho éxito esto último, pero lo hizo, fundamentalmente porque tuvimos una corrida. El mundo básicamente dijo, no me gusta Argentina, el tipo de cambio no lo devaluó el gobierno, lo devaluó el mercado, y el ajuste fiscal lo tuvo que hacer porque si no, no estaba la plata del fondo. O sea, en última instancia el ajuste sí. La respuesta es, no te digo tanto como Remes, pero gran parte del ajuste se hizo el año pasado y se está completando este año por fuerza del mercado. Y claramente yo creo que al final de este año la economía, en lo que llamamos nosotros los economistas los fundamentals, que serían equivalentes a los cimientos de una economía, están mejor que lo que estaba en el 2015, no hay ninguna duda. El tema se alcanza para ganar una elección, ¿no? Y acá, no alcanza para ganar. No alcanza para ganar una elección porque si hablamos... Nadie vota con los fundamentales. Obviamente. ¿Viste? Vos cuando vas a comprar un edificio no mirás si los cimientos y el hormigón está bien. Vos mirás el departamento. Claro. Y el departamento, la inflación, es el salario. Sí, lo que vos podés comprar. Pero en cambio, viste, por ahí... El empleo. Los cimientos no los mira nadie. Pero lo que estamos hablando es muy importante porque hay una bifurcación de miradas. Uno dice... Sigamos así, que estos son los cimientos y pronto tendremos la losa y después los amenities. No te digo el jacuzzi, pero espérate un poquito. Este es el camino. Y una parte de la sociedad dice, yo ya no estoy tan seguro que este camino de esfuerzo sea el camino que al final tenga un jacuzzi ni nada parecido a eso. ¿Seguramente es este camino o hay otro camino? A ver, yo creo que hay ciertas cosas que son inevitables. Si no hay financiamiento, el déficit fiscal hay que achicarlo. O sea... Eso cuesta, es costoso y no hay mucha alternativa. Ahora vos me decís, ¿la política del fondo con el tipo de cambio es la política correcta? Y no sé, probablemente ahí podemos... Hay áreas que se pueden debatir realmente. ¿Qué? A ver, hacé tu objeción. A ver, yo creo que la política que hoy tenemos con respecto a un tipo de cambio flotante que está dentro de una banda, digamos, y una banda donde el tipo de cambio se mueve a piacere, donde el Banco Central no interviene y solamente lo puede ir manipulando, manejando la tasa de interés en forma muy indirecta, que no es muy eficiente, pero lo puede hacer. Entonces yo creo que Argentina, con la importancia que tiene el dólar,
porque ahora hasta les parece que empezó el veranito porque el dólar 3 días no se movió, ¿viste? Pero en algún momento se va. Estamos con un tipo de cambio flotante, el tipo de cambio se va a mover de vuelta en algún momento porque tenemos inflación y el tipo de cambio tiene que ir acompañando esa inflación y todos nos vamos a poner nerviosos de vuelta. Entonces yo diría que un régimen cambiario con más previsibilidad del tipo de cambio y no tanta flotación hubiera sido mejor para la Argentina. Y yo creo que la mayor parte de los economistas coinciden en eso. Pero entonces vos qué decís, achicar la banda esa que es muy ancha. Yo diría, Digamos, sí. Si tuvieras ahí, acá te tiro la llave del auto, manejás vos, ¿qué haces? No, yo quisiera una banda que se deslice, efectivamente, porque sin tenemos atrasar. inflación y no podemos quejar. No queremos un tipo de cambio atrasado, no queremos de vuelta que todos se vayan a veranear al exterior. No queremos que nos inunden las importaciones, queremos favorecer las exportaciones. El tipo de cambio se tiene que ir moviendo en línea con la inflación. ¿Te parece que está barato ahora? No, ahora está bien. Para mí está bien. Pero, digamos, como la inflación sigue, el tipo de cambio se tiene que El problema es la mover. volatilidad, entonces. Es una franja menor para que no tenga tanto movimiento Eso es. para arriba y para abajo. Eso es lo que a mí no me gusta. Hoy tiene 30% de movimiento la banda esa. Hoy ¿no? es una banda... 39-51. Es una banda amplísima, Esa es la banda. digamos, ¿no? No es una Y banda esa- enorme. Podría negociar, vos decís, Duhovne, puedes decirle a Lagarde y al equipo, al borde, puedes decir, angostemos, se puede decir. Puede decir varias cosas. Le puede decir más angosta, le puede decir también déjame intervenir Adentro. cuando haya mucha volatilidad. Si el tipo de cambio se mueve muy rápido, con poco fondo, o sea, a veces el tipo de cambio se mueve con 10 millones, 20 millones de dólares, que para el mercado argentino es nada. Yo tengo entendido que el Fondo Monetario le dijo, arreglate con 60, si necesitas más yo te voy a dar. Contás conmigo, pero usalos bien. ¿Hay algo de eso, Kigel, o no? Bueno, primero, el fondo ya nos dio la plata. El tema es cómo te la deja usar. No es Claro, que te va a dar más. Es decir, yo te la voy a dejar usar. O lo que puedo hacer es ir armando un colchoncito. Es decir, bueno, hoy no intervengo porque Claro. es un día muy bueno, ¿viste? Están los del campo vendiendo, ¿por qué tengo que vender yo también? Espero. Y junto 60, 120, 180, y después ya tengo 180 que puedo intervenir en un día. Te presiono un poquito para un resumen de, recuperando lo de Capielo, expectativa con este acuerdo de precios. Hacé con el dedo, ¿lo ves así, torcido? ¿Va a servir o no? Yo creo que, a ver, no voy a hacer con el dedo, like o no like, pero lo que te digo es, yo creo que es muy limitado. Yo creo que son muy pocos productos. Creo que le va a ayudar al bolsillo de la gente, de mucha gente, pero me parece que va a ser bastante limitado para contener la inflación. Igual expectativas también, para seguir con eso, es lo que te escuchaba decir hace un rato, que decías, bueno, los cimientos están mejor. Eso devuelve un poco la fe o devuelve un poco el escenario que uno dice, bueno, la verdad estamos tan mal que aún después de las elecciones, ¿qué nos dice que podemos estar mejor? Digo, ¿tenemos que tener una expectativa positiva? Yo creo que, a ver, hay áreas donde va a ser complicado y otras que yo veo soy más positivo. Yo creo, por ejemplo, en el tema inflacionario, creo que nos espera una larga pelea contra la inflación, que no necesita ser de un día para el otro, pero creo que van a ser muchos años en que vamos a tener inflaciones de 2 dígitos y ir bajando de a poquito. En otras áreas como el crecimiento, por ejemplo, donde la Argentina no es este año, Argentina lleva 8 años sin crecer. O sea, tenemos el mismo producto que en el 2011. Los últimos 4 años del gobierno de Cristina no se creció y los últimos 4 años de Macri tampoco se creció. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? En el gobierno de Cristina, porque teníamos una economía totalmente desajustada, con cepos, sin reservas, con default, donde no había plata para importar, funcionaba lo que se llama la restricción externa. No había dólares y sin dólares no se puede crecer. Ahora tenemos los dólares, tenemos el mercado, se solucionaron muchos los problemas, pero lo que tenemos es un ajuste. ¿Y hasta Entonces, cuándo se tiene, digamos, cuándo es el momento de decir basta con el ajuste? ¿A qué momento se acaba esta política de restricción monetaria tan fuerte que instrumentó el gobierno? Bueno, yo creo que el ajuste termina cuando las cuentas se equilibran. Y como yo digo, las cuentas ya están casi Pero equilibradas. supuestamente este año se alcanzaría el déficit cero. Fiscal. Cero fiscal. primario, sí. Ah, entonces saldríamos del ajuste cuando el financiero sea cero también, ¿o no? No, no está cero, porque si tenés financiamiento, ningún país tiene déficit Déficit cero, cero, ¿viste? sí. Lo que pasa es que los otros países son creíbles y nosotros no. ¿Okay? Es así, es la historia nuestra. Entonces, yo te diría que gran parte del ajuste está hecho.
O sea, eso es lo que decía Diego, digamos, de que si le vamos a dejar al próximo gobierno, le van a dejar al próximo gobierno un país ajustado. Bastante, no tan ajustado como le gustaría el próximo gobierno, pero sin los grandes desequilibrios que teníamos antes. Entonces, yo creo que están las condiciones para que la economía pueda volver a ser una economía de crecimiento. Te quiero hacer una última, nos queda muy poquito, pero me encargaron. Mire, preguntale a Kigel esto. Haber dolarizado todas las tarifas, digamos, haber hecho acuerdos con todas las empresas de servicios en dólares y que ese sea el modo de indexar. A la luz de los resultados, ¿fue correcto o debió haberse tomado otra fórmula? Es difícil porque tienen una gran parte de sus costos en dólares. Yo creo que lo que tendrían que haber, o sea, si tienen que comprar energía y esa energía está en dólares, el costo ese tiene que estar dolarizado. Ahora, los costos que son en pesos no hay que dolarizarlos. Claro. O sea, tendría que hacerse como una especie de cálculo, de fórmula que diga, bueno, dame tus costos en pesos, dame tus costos en dólares. Y ahí vemos. Ahora, hay un resultado, perdón, para sumar un dato, hay un resultado que uno mira que antes se importaban 6.000 millones de dólares de energía y tenías gastos en subsidios enormes, digamos, y estabas en medio de una crisis energética. Hoy importás 1.000 millones de dólares de energía porque todavía tenés un faltante, pero producís muchísimo gas. Todavía no te alcanza para el invierno. Pero lo que pasa es que todo medio es un intangible en donde la gente, hasta que no le llegue eso al bolsillo, es como vos decís, bueno, es muy abstracto, ¿no? Bueno, ese es el gran ejercicio, ver si eso va a llegar a la economía de todos, ¿no? Va a llevar, o sea, a ver, al bolsillo de la gente, para que le llegue, tenemos que tener una economía que crezca. Una economía estancada no es una economía que puede pagar sueldos mayores, no es una economía que puede redistribuir más. Argentina necesita crecer urgentemente. Creo que el ajuste está hecho, ahora hay que generar algunas condiciones adicionales de confianza para que vuelva la inversión y la gente vuelva a apostar a Argentina. Hoy, gran parte de los inversores la están mirando desde el costado. Y en estas condiciones la Argentina no va a crecer. Por eso creo que va a ser un año muy difícil este. Yo quiero pedirte que, y abusando, ya conociendo un poco por lo que dijo Macri de vos, da una última observación, que vos digas, a mí, si me preguntan, ya hablé, ya se entendió, vos dijiste que el rumbo es el correcto, pero que puede haber correcciones. ¿Qué otra cosa te gustaría, y cerramos con eso, es decir, eso se puede tocar dentro de las limitaciones de las circunstancias? Eso, ¿por qué no lo tocan? ¿Qué sería? Es tan difícil. A ver, me gustaría que se baje el gasto público a nivel nacional y provincial. Más provincial que nacional, te diría. Y para eso creo que se hace falta algún gran acuerdo con los gobernadores, porque... ¿No se está bajando el gasto? Digo, porque está bajando. Supuestamente se está cumpliendo. Todavía tenemos un gasto público total, entre intereses y todo, del orden del 40% del producto. Es enorme. ¿Todavía? Es el nivel de un país desarrollado, digamos, que puede cobrar impuestos, que tiene un sistema formal, una economía formal grande. Nosotros, que somos un país que tenemos una economía de un 40% de economía negra y donde los impuestos se cobran sobre el 60% de la economía, tener el tamaño del Estado que tenemos es un Estado, digamos, que es infinanciable. Nosotros tenemos que lograr bajar ese tamaño del Estado, porque si no, digamos, el crecimiento, vamos a crecer, pero a tasas realmente que no sirven para erradicar la pobreza de la Argentina. Bien, Miguel, te agradezco mucho esta primera visita a Terapia de Noticias. Espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Yo quiero cerrar esto con qué información hay sobre las medidas Laura Serra y después vamos a ir al corte, pero contalo. Bueno, concretamente están todos expectantes sobre los anuncios que va a realizar el gobierno después de que se anuncie el índice de inflación, ¿no?, que se anticipa va a ser bastante alto, del 4 al 4,5%, un paquete de medidas cuyo eje principal va a ser un acuerdo de precios, una propuesta que elevó el jueves pasado la plana mayor de la Unión Cívica Radical. Ahora, ¿alcanza un acuerdo de precios? No, no alcanza. Hay que efectuar controles para que ese acuerdo finalmente sea efectivo. Y eso es justamente lo que está analizando el gobierno. A ver, reforzar los controles que hoy están en la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa del Consumidor, fortalecer el rol de los inspectores para que justamente cuando se instrumente este acuerdo de precios haya suficientes controles para evitar que los empresarios hagan de las suyas, ¿no es cierto? ¿Va a ser control de precios el gobierno? No, control de precios no.
lo que va a haber es inspecciones para que se cumpla el acuerdo de precios, que es otra cosa. ¿Vos creés también, Francisco, que va a hacer eso? Yo no creo. ¿Qué en contra, no, Miguel, contra el ADN? No, congelamiento. La palabra congelamiento generó mucho ruido esta semana, efectivamente, en el gobierno, porque obviamente el gobierno no cree en los congelamientos de precios. Adoptó el programa Precios Cuidados que había creado Kicillof, justamente porque tiene un 70% de popularidad, digamos. Efectivamente, a la gente le gusta Precios Cuidados. Ahora, en un supermercado tenés 20.000 precios. Bien. Señores, vamos a hacer una tanda y venimos. Gracias, Miguel. Justo.